Mohamed Ali estaba en el round 12 de una pelea que debería haber terminado hace rato. Su rival tenía los brazos caídos, los pulmones quemando, las piernas respondiendo a medias. Se movía como si cada paso le costara el doble de lo que debería. Y ahí estaba Ali, moviéndose, flotando. Con los pies todavía ligeros, todavía bailando, todavía haciéndole la guerra como si acabara de sonar la campana del primero. Eso no era talento. Eso no era suerte. Eso era el resultado de años construyendo algo que la mayoría de los seres humanos ni siquiera saben que se puede construir. Y lo mismo con Joe Frazier presionando al final del 10º, como si el cansancio fuera algo que le pasara a otros. Lo mismo con Roberto Durán siendo más peligroso en el round 1 que en el 3. Lo mismo con Rocky Marciano, que llegaba al final de cada pelea con más energía que la que había traído al principio, porque había pasado meses construyendo exactamente para ese momento. En este vídeo vas a entender cómo lo hicieron. No te voy a contar cuántas repeticiones hacían ni darte una tabla de entrenamiento. Te voy a contar qué había detrás de ese cardio que no era humano, porque era completamente diferente a cualquier cosa que hayas visto en un gimnasio moderno y por qué ese nivel de preparación ya prácticamente no existe. Porque el precio que pagaron estas leyendas es uno que casi nadie en el siglo XXI está dispuesto a pagar. Al final de este vídeo vas a entender algo que la mayoría de la gente que habla de boxeo nunca te va a explicar de verdad. Que el cardio de Ali, de Durán, de Marciano, de Tyson, de Hagler no se compró, no se heredó y no salió de ningún programa de 8 semanas. Se construyó a base de kilómetros en la oscuridad, de rounds que no terminaban nunca, de sufrimiento deliberado repetido miles de veces hasta que el cuerpo aprendió a funcionar en un estado en el que cualquier otra persona ya habría colapsado. Y vas a entender por qué eso que hacían, esa forma de prepararse que hoy suena a locura o a primitivismo, era en realidad el sistema más brutal y más efectivo que jamás se ha inventado para convertir un cuerpo humano en una máquina de aguantar. Porque el boxeo clásico no te dejaba margen. O llegabas preparado hasta los huesos o el ring te destruía. No metafóricamente. De verdad, eso es lo que viene. Y aún no hemos llegado a lo más fuerte. En el boxeo clásico el cardio no era una ventaja competitiva. Era una cuestión de supervivencia. Literal. Cuando Jack Dempsey subía al ring en los años 20, cuando Ali y Frazier se destruían mutuamente en Manila en el 75, no había árbitros parando peleas por cortes estéticos, no había médicos en cada esquina mirando si el boxeador podía seguir. Había un ring, había 2 hombres, y uno de los 2 tenía que caer o rendirse o no poder más. En ese contexto, llegar al round 12 con algo en el depósito no era un lujo, era la diferencia entre salir por tu propio pie o salir en camilla. Por eso estas leyendas entrenaban como entrenaban. Mohamed Ali, Joe Frazier, Roberto Durán, Rocky Marciano, Mike Tyson, Marvin Hagler, Sugar Ray Robinson, Willie Pep, George Foreman, Jack Dempsey, Manny Pacquiao. Ninguno de ellos tenía acceso a tecnología de monitorización cardíaca, a planes de periodización científica, ni a coaches de rendimiento con másters en fisiología del ejercicio. Tenían la carretera, tenían el saco, tenían la cuerda, tenían sparrings que no pedían permiso y tenían una motivación que hoy prácticamente no existe. Si no llegabas preparado, las consecuencias eran físicas, reales y permanentes. No eran prodigios genéticos, bueno, algunos sí tenían algo de base, pero lo que los hizo legendarios no fue con lo que nacieron, fue lo que construyeron, día a día, año a año, antes del amanecer, cuando nadie miraba, cuando nadie aplaudía, cuando la única razón para seguir era que ellos mismos habían decidido que ese era el precio. Vamos al principio, a la base, a la carretera. Ali se levantaba antes de las 5, todos los días, no en camp, no cuando había pelea cerca, todos los días de su vida adulta como boxeador profesional. Salía a la calle con unas botas a veces en la oscuridad total y corría 6 millas cada mañana, no como calentamiento, no como complemento, como la base de todo lo demás, como el cimiento sobre el que se construía el resto de su máquina. 6 millas cada día, durante años. Si calculas la cantidad de kilómetros que acumuló Ali solo en sus carreras matutinas durante su carrera activa, el número es absurdo. Es el tipo de volumen que hoy en día muchos boxeadores profesionales no alcanzan en un año entero de preparación. Y no lo hacía para perder peso, no lo hacía porque le gustara correr.
Lo hacía porque entendía algo que la mayoría de los atletas modernos ni siquiera se plantean, que el cardio no se construye en semanas, se construye en años. Que el cuerpo tarda tiempo en adaptarse de verdad, en cambiar a nivel profundo, en aprender a producir energía de forma diferente, y que la única forma de llegar a eso es siendo constante de una manera que la mayoría no está dispuesta a mantener. Mike Tyson era otro nivel. Si Ali corría con disciplina, Tyson corría con brutalidad. Se levantaba a las 4 de la madrugada, no a las 5, no a las 6, a las 4, en oscuridad total, y salía a correr con botas pesadas, no con zapatillas de running, con botas de cuero, añadiendo peso extra a cada paso, convirtiendo lo que ya era duro en algo que parecía diseñado específicamente para hacerse daño. 5 millas, 6 millas, a ritmo sostenido, en el frío o en el calor, antes de que el mundo se despertara. ¿Por qué las botas? Porque Tyson no entrenaba para hacer cardio, entrenaba para sobrevivir. Y si puedes moverte rápido con algo que pesa además en los pies, cuando te quites ese peso y pongas unas botas de boxeo ligeras, te sentirás como si volaras. La incomodidad del entrenamiento era proporcional a la facilidad en el ring. Rocky Marciano hacía algo diferente. Él no se conformaba con el asfalto, buscaba terreno de montaña, cuestas, pendientes, terreno irregular que obligaba al cuerpo a trabajar el doble, porque Marciano entendía algo que hoy la ciencia del deporte confirma. Correr cuesta arriba no es simplemente correr más difícil, es otro estímulo. Recluta grupos musculares que el terreno llano no toca de la misma manera. Los glúteos, los isquiotibiales, los gemelos, trabajando al límite con cada paso, mientras el sistema cardiovascular intenta mantenerse a flote en una demanda energética que no para de crecer. Marciano trataba las cuestas como un arma que estaba fabricando para sí mismo. Cada subida era un depósito de capacidad que iba llenando poco a poco, que iba a aparecer cuando llegara el round 10 y su rival ya no tuviera nada. Y los sprints, las carreras cortas, violentas, cuesta arriba, subir a tope, bajar caminando, volver a subir, sin descanso real, sin tiempo para que el cuerpo se recupere del todo. Lo que hoy llaman HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad, con nombre científico, con estudios, con tablas de trabajo y descanso, ellos lo hacían sin saber el nombre, por pura lógica de guerra, porque en una pelea no corres a ritmo constante. Explotas, te recuperas un poco, vuelves a explotar. Y el cuerpo tiene que aprender a aguantar eso una y otra vez. Manny Pacquiao llevó eso a otro extremo. En Filipinas, donde se entrenó durante buena parte de su carrera, el terreno es otra cosa. No es un parque bien mantenido con senderos limpios. Es terreno escarpado, irregular, con humedad que aplasta, con temperaturas que agotan por sí solas antes de haber dado el primer paso. Pacquiao corría por ahí, sprints en subidas que parecían imposibles, bajo un calor que hacía que cada bocanada de aire fuera menos eficiente que la anterior. Y ese entorno hostil no era un obstáculo, era parte del plan. Porque si puedes mantener el ritmo en esas condiciones, el ring bajo los focos de una arena climatizado parece un descanso. Hay otro detalle del roadwork de estas leyendas que poca gente menciona. Muchos corrían en ayunas, sin haber comido nada, con el estómago vacío desde la noche anterior. No porque siguieran ningún protocolo de nutrición deportiva, sino porque corrían antes de que hubiera tiempo para desayunar, y porque de alguna manera intuitiva entendían que eso les hacía algo distinto. Hoy sabemos que, cuando el glucógeno disponible es bajo, el cuerpo aprende a tirar de grasa como combustible, y eso construye una flexibilidad metabólica que se vuelve crítica cuando llevas 11 rounds peleando. Y las reservas de azúcar están casi a cero. El cuerpo que ha aprendido a funcionar con grasa no se apaga de repente en el round tardío. Sigue produciendo energía, sigue moviéndose, sigue golpeando. Los rivales de Ali en esos rounds finales no estaban viendo magia. Estaban viendo los kilómetros acumulados de años de mañanas antes del amanecer. Pero la carretera era solo el principio. Porque cuando llegaban al gimnasio, ahí es donde la cosa se ponía de verdad. Sugar Ray Robinson saltando a la cuerda no parecía entrenamiento, parecía otra cosa, los pies apenas tocaban el suelo, los brazos girando con una suavidad que no encajaba con la intensidad de lo que hacía. Transiciones fluidas, variaciones de ritmo, cruce de brazos, doble vuelta, todo fluyendo sin pausa, sin esfuerzo aparente. Robinson había convertido la cuerda en algo que la mayoría de los boxeadores usaban como rutina y él usaba como arte. Pero no era estético por capricho, era estético porque era eficiente.
porque Robinson había desarrollado una coordinación bajo fatiga que le permitía mantener la precisión del movimiento cuando el cuerpo ya llevaba rounds funcionando al límite. Y eso, dentro del ring, se traducía en que sus pies en el round 12 seguían siendo los pies del round 1. Willie Pep era igual. Otro nivel de coordinación que la cuerda había construido durante años. No meses, años, porque eso es lo que tarda en desarrollarse de verdad la coordinación motriz bajo estrés cardiovascular sostenido. No se aprende en un mes, no se aprende en un camp. Es el resultado de miles y miles de horas de práctica acumulada, de un sistema nervioso que ha aprendido a ser preciso incluso cuando el oxígeno escasea y los músculos queman. La estructura era siempre la misma. 3 minutos trabajando, 1 minuto de descanso. El mismo esquema que un combate de boxeo. 3 minutos de cuerda son 3 minutos de cardio específico, de coordinación específica, de fatiga específica de boxeador. No es fatiga genérica de atleta. Es la misma fatiga que vas a encontrar en el ring. Y cuando llevas cientos de horas con ese esquema, el cuerpo se adapta exactamente a ese ritmo, aprende a producir lo que tiene que producir en esos 3 minutos y a recuperarse lo suficiente en 1. Floyd Mayweather le dio a la cuerda otra dimensión. Si Robinson era fluidez, Mayweather era control absoluto. Precisión quirúrgica, ritmo impecable. Cada movimiento calculado para no desperdiciar ni un gramo de energía. Porque Mayweather entendía algo fundamental. En el boxeo, la eficiencia es cardio. El boxeador que gasta menos energía en cada movimiento puede sostener más rounds con la misma capacidad, y la cuerda era donde él practicaba esa eficiencia hasta que se volvía automática. Míralo saltando la cuerda y míralo en el ring. Es el mismo principio, la misma economía de movimiento, la misma capacidad de hacer que algo que debería costar mucho parezca que no cuesta nada. Y eso, para un espectador sin ojo entrenado, parece fácil, parece que Mayweather no se esfuerza. Pero es exactamente al revés. Es el resultado de un esfuerzo acumulado tan grande que ya no necesita parecer esfuerzo. Hay algo más en la cuerda. Jack Blackburn, que entrenó a Joe Louis, la usaba como diagnóstico, miraba a un boxeador saltando la cuerda durante 30 segundos y sabía exactamente dónde estaba. Porque cuando estás cansado de verdad, el ritmo se rompe. Los pies no sincronizan. Los errores aparecen. La cuerda expone el estado real del cuerpo de una manera que ningún otro ejercicio hace con tanta claridad. No puedes fingir que estás bien mientras saltas a la cuerda. O estás bien o no lo estás. Y el entrenador que sabe mirar lo ve de inmediato. Pero lo verdaderamente brutal venía después. Venía en el saco. Roberto Durán en el saco era una experiencia diferente a todo. Combinaciones que no paraban, intensidad que no bajaba. Violencia sostenida durante round tras round sin que el nivel cayera, sin que hubiera momentos de recuperación disfrazados de trabajo. Durán golpeaba el saco como si el saco le hubiera hecho algo personal, con una urgencia que la mayoría no aguantaría 3 rounds. Y eso no era solo fuerza. Era resistencia específica de boxeador. La capacidad de mantener la producción de golpes con intensidad sostenida durante un tiempo que destruye a la mayoría. Construida round a round, sesión a sesión, durante años de trabajo que nadie vio porque ocurrió en un gimnasio en Ciudad de Panamá, antes de que nadie supiera quién era Roberto Durán. Marvin Hagler trataba cada round de saco como una guerra, sin bajones, sin rounds tranquilos para coger aire. El nivel de intensidad de Hagler en el saco era el mismo al principio que al final, y eso no es natural. No es algo que te despiertes teniendo, es algo que construyes deliberadamente sesión tras sesión, empujando el umbral de lo que tu cuerpo puede sostener, moviéndolo cada vez un poco más hacia adelante. Hagler en el ring no tenía bajones porque Hagler en el gimnasio nunca se había permitido tenerlos. Su cuerpo había aprendido que bajar la intensidad no era una opción. Y esa programación, ese patrón grabado a fuego en miles de horas de trabajo, era lo que aparecía en el round 12 de una pelea de 15 cuando su rival ya no tenía más. Joe Frazier usaba el saco de una manera específica. Presión constante, hooks cortos, una y otra vez, hasta que el movimiento se volvía automático, sin pensar, sin elegir. Solo el golpe saliendo solo, perfecto, porque lo había hecho tantas veces que ya no era una acción consciente. Era un reflejo, y cuando llegas a ese punto con la técnica bajo fatiga extrema, tienes algo que la mayoría de los boxeadores nunca consigue. Precisión cuando el cuerpo ya no responde como debería. Hay algo que la gente no entiende del saco. Golpear no es solo brazos. Empieza en el suelo.
Las piernas empujan, las caderas rotan, el core transfiere la fuerza, los hombros disparan. Todo el cuerpo en cada golpe. Y eso significa que cada combinación en el saco es un sprint de cuerpo completo. El corazón sube hasta el límite y se queda ahí. Los hombros, los trapecios, los rotadores, trabajando sin parar para mantener los brazos arriba y funcionando. Y esa resistencia específica de hombros y core, la que se construye pegando, es la que no tiene sustituto. Ningún cardio genérico te la da. Solo el saco te la da. Por eso cuando ves a Frazier o a Hagler en los rounds tardíos y los puños siguen llegando con la misma intensidad que al principio, no estás viendo magia. Estás viendo el resultado de años de trabajo en un saco de cuero en un gimnasio mal iluminado. Pero todo eso, la carretera, la cuerda, el saco, era preparación. Preparación para el único sitio donde todo se pone a prueba de verdad. Archie Moore no entendía el concepto de sparring de práctica. Para él, si había otro ser humano delante, aquello era una pelea, no controlada, no suave, no con zonas marcadas para no pegar, una pelea, con todo. Porque Moore entendía algo que muchos entrenadores modernos han olvidado, que el cuerpo no aprende a funcionar bajo presión real sin presión real. Puede simular el cansancio de 1000 maneras, pero la presión psicológica de alguien intentando hacerte daño no se simula. O la tienes o no la tienes. Y cuando llevas años enfrentando esa presión en el sparring, cuando el ring ya no es un lugar desconocido sino el único lugar donde te sientes en casa, la noche de una pelea no tiene la misma textura de amenaza, ya lo has vivido. Ya sabes qué se siente. Y sabes que puedes seguir. Los campos de sparring de Hagler eran conocidos en el mundo del boxeo como algo que había que ver para creer, sin proteger la estrella, sin rounds de ajuste para que el campeón se sintiera cómodo. Si alguien querría meterle mejor, Hagler quería resistencia, quería caos, quería situaciones en las que su cuerpo tuviera que responder a lo inesperado mientras ya estaba al límite. Porque si puedes funcionar en ese estado en el gimnasio, la noche de la pelea parece ordenada en comparación. Familiar, manejable. Y esa familiaridad con el caos es lo que le permitía a Hagler mantener el ritmo y la claridad de los rounds finales, cuando otros se desmoronaban. Duran sparreaba exactamente igual que peleaba. No había diferencia de intensidad entre un sparring un martes en el gimnasio y una pelea oficial con título en juego. Para él, si estabas delante y podías golpear, aquello era una pelea. Y eso creaba algo en Duran que era casi imposible de replicar. Un nivel de comodidad en la violencia que te hace impredecible y peligroso de una manera que el adversario no puede preparar. Sus sparrings no eran populares. Los que subían con él sabían a lo que iban, pero esa intensidad sostenida durante años de preparación fue la que construyó el Duran que en el round 11 seguía siendo el Duran del round 1. Ali usaba una táctica en el sparring que era brutalmente inteligente. Rotaba sparrings. En lugar de ir contra un solo compañero que también se cansaba, Ali traía partners frescos de forma continua. Cuando el primero llevaba 3 rounds y empezaba a notarse el cansancio, entraba el siguiente, fresco, con energía. Mientras Ali ya llevaba tiempo trabajando, ¿qué conseguía con eso? Simular exactamente lo que ocurre en los rounds tardíos de una pelea cuando llevas mucho tiempo en el ring. Y tu rival, aunque también esté cansado, siempre tiene esa ventaja relativa de estar un poco menos quemado que tú en ese momento concreto. Ali entrenaba para ese escenario específico, para seguir siendo efectivo, para seguir moviéndose, para seguir siendo peligroso contra alguien que está más descansado que tú. El sparring es el único lugar donde la fatiga física y el estrés psicológico se funden en lo mismo. Fuera del ring puedes estar cansado. Dentro del ring estás cansado y además hay alguien activamente intentando hacerte daño. Esa combinación dispara el sistema cardiovascular a un nivel completamente diferente. El corazón no solo trabaja más, aprende a manejar el caos, aprende a responder en situaciones impredecibles. Y ese aprendizaje es el que no se puede conseguir en ningún otro sitio. Luego está el trabajo físico puro, y aquí es donde la historia se pone rara para los oídos modernos. Jack Dempsey construyó su cuerpo cortando madera, no en el gimnasio, en el campo, con un hacha, durante horas. Y no era un complemento del entrenamiento, era el entrenamiento. Dempsey entendía de forma intuitiva
sin haber estudiado biomecánica, sin haber leído ningún paper científico, que cortar madera hacía exactamente lo mismo que un golpe de boxeo. La rotación de cadera, el torque del core, la fuerza viajando desde el suelo hasta el impacto, swing tras swing, durante horas era repetir el patrón motor de un golpe de boxeo bajo fatiga prolongada mientras el sistema cardiovalusa intentaba mantenerse. Hoy puedes leer estudios que explican exactamente por qué funciona. La fuerza rotacional del core, la resistencia de los oblicuos, la coordinación entre caderas y hombros, todo eso que el hacha construía en Dempsey es lo mismo que los investigadores ahora identifican como crítico para la potencia de golpeo. Él lo sabía sin saberlo, lo sabía porque lo sentía, porque sus puños eran más duros después de temporadas cortando madera. Ali también cortó madera en sus primeros años, no por tradición ni por romanticismo, porque construía ritmo, coordinación, resistencia y la misma fuerza de transferencia que hacía que sus golpes, aunque no fuera un pegador típico de peso pesado, tuvieran suficiente poder para hacer daño cuando llegaban al sitio correcto. George Foreman creció haciendo trabajo físico duro, cargar peso, mover cosas pesadas, trabajar el cuerpo en bruto de formas que no tienen nombre en ningún manual de entrenamiento. Y esa base, esa acumulación de trabajo físico puro desde joven, fue parte de lo que construyó la potencia brutal de Foreman. Una potencia que sorprendentemente mantuvo hasta los 45 años cuando recuperó el título, porque la base que había construido era tan sólida que resistió décadas. El trabajo físico puro no tiene atajos, no hay una forma de hacerlo más cómodo. No hay un aparato que replique lo que produce. Es el cuerpo contra resistencia real, durante tiempo real, sin posibilidad de fingir, swing tras swing, kilómetro tras kilómetro, round tras round. Y la única decisión que tienes que tomar es si sigues o no, y ahí llegamos al punto que lo cambia todo. Hay algo que hace falta entender bien antes de seguir. Porque si llevas este tiempo escuchando y lo que te estás llevando es una lista de métodos de entrenamiento, entonces estás viendo solo la superficie. El cardio de Muhammad Ali, de Joe Frazier, de Roberto Durán, de Rocky Marciano, no lo construyó ningún método en particular, lo construyó todo combinado. Y no durante meses, durante años y décadas, a intensidades que la mayoría de los atletas de hoy en día no alcanzan voluntariamente. Hay 4 pilares, 4 cosas que hacían estas leyendas que juntas crean algo que ninguna de las 4 por separado puede crear. El primero es el volumen. Ali corría 6 millas cada mañana, no 5 días a la semana. Cada mañana, durante años, Joe Frazier corría por Filadelfia antes de que amaneciera, toda su vida adulta como boxeador. Si calculas honestamente el volumen de trabajo aeróbico acumulado que tenían estos hombres al llegar a sus peleas más importantes, el número es sencillamente absurdo comparado con lo que muchos boxeadores modernos acumulan en un año completo de preparación. Las adaptaciones cardiovasculares profundas, las que hacen que el corazón sea más eficiente, que el cuerpo use el oxígeno mejor, que los músculos tarden más en acumular lactato, no ocurren en 8 semanas, ocurren en años, en decenas de miles de horas de trabajo. No hay forma de comprimir ese tiempo. No hay truco que replique lo que solo el tiempo acumulado produce. El segundo pilar es la intensidad. Cuando Durán subía cuestas, la subía hasta sufrir, no hasta sentirse incómodo, hasta sufrir de verdad. Porque él entendía que si iba a tener que funcionar en ese estado en el round 10 de una pelea, tenía que haber funcionado en ese estado antes, muchas veces, hasta que dejar de ser un estado de emergencia y convertirse en un estado familiar. La cultura del fitness moderna trata el sufrimiento real, el umbral del lactato, el momento en el que los pulmones queman y las piernas piden parar, como una señal de alarma, como algo a evitar, a gestionar, a moderar. Estas leyendas lo trataban como el objetivo, el destino al que entrenaban para llegar porque el ring los iba a mandar ahí sin preguntarles. Rocky Marciano, en el saco, no reservaba energía. No tenía rounds suaves de calentamiento. Cada round era como si dependiera de ello. Porque en su cabeza dependía de ello. Porque el día que reservara en el gimnasio y no reservara en el ring, su cuerpo no sabría cómo responder a una demanda que nunca había encontrado antes. El tercer pilar es el tiempo en el deporte. La coordinación de Willie Pep con la cuerda no se construyó en un mes. Las adaptaciones cardiovasculares al sparring bajo amenaza real no ocurren en un camp. Son el resultado de años de especialización,
de un cuerpo entero que se ha ido afinando poco a poco para hacer una sola cosa de la manera más eficiente posible. Cuando ves a Sugar Ray Robinson moviéndose como si flotara en el ring, no estás viendo talento bruto, estás viendo décadas de refinamiento de un sistema, de un cuerpo que ha repetido los mismos patrones de movimiento miles de veces, hasta que se han vuelto absolutamente automáticos. Y ese automatismo bajo fatiga es lo que libera recursos cognitivos y físicos para seguir siendo efectivo cuando los que no han invertido ese tiempo ya se han desmoronado. El cuarto pilar es el propósito. Y este es el que todo lo cambia. Mike Tyson no corría a las 4 de la madrugada para tener buen físico. No corría porque le gustara ni porque se lo hubiera pedido un entrenador. Corría porque si no lo hacía, el ring lo iba a destruir, no metafóricamente. De verdad, en la época en la que Tyson se estaba formando como boxeador en el mundo del boxeo profesional donde se movía, llegar sin preparación a un combate tenía consecuencias físicas reales y permanentes. Y él lo sabía. En la época de Jack Dempsey, Joe Louis y Frazier, boxeadores murieron. El ring era literalmente un lugar donde un hombre mal preparado podía no salir. Ese nivel de consecuencia real, ese nivel de motivación que viene de la supervivencia y no de la ambición estética, crea un tipo de compromiso que ningún plan de fitness voluntario puede replicar. Cuando el precio de no hacerlo es que te destruyen, la decisión de madrugar, de correr cuesta arriba bajo la lluvia, de hacer otro round de saco cuando el cuerpo ya no pide más, no es heroica, es lógica, es lo único que tiene sentido. Y esa lógica repetida miles de veces es la que construye el cardio que la gente llama sobrehumano. Los métodos estaban disponibles para cualquiera. La carretera existe para todo el mundo. El saco lo puede tener cualquiera. La cuerda cuesta 3 euros. El sparring lo organiza cualquier gimnasio. Pero el propósito real, la conexión genuina entre el sufrimiento de hoy y la supervivencia de mañana, eso no lo puedes comprar ni simular. Y es exactamente lo que separaba a estas leyendas de todos los demás. Si te está flipando este video, estás exactamente en el sitio correcto. Pero guarda lo que sientes ahora, porque lo que viene a continuación es lo que conecta todo este sufrimiento con lo que pasaba en el ring. Dale like si quieres que sigamos contando estas historias, y si todavía no estás suscrito, hazlo ya. Ahora, conectemos los puntos, porque todo ese sufrimiento en la carretera, en el saco, en el sparring, no era un fin en sí mismo. Era la preparación para un momento concreto. Ese momento en el ring cuando los rounds tardíos llegan y el rival empieza a tener la cara de alguien que ya no tiene más. Ali en los rounds finales de sus mejores peleas parecía estar en otro planeta, moviéndose como si el cansancio fuera algo que le pasaba a los demás. En el combate de Kinshasa contra Foreman en el 74, Ali pasó rounds enteros aguantando golpes contra las cuerdas, absorbiendo el castigo mientras Foreman se gastaba. Y cuando Foreman empezó a vaciarse, Ali salió, con energía, con precisión, con movimiento. En el round 8, cuando la mayoría de los boxeadores estarían con lo que les quedara justo para sobrevivir, Ali tenía suficiente para rematar. Eso no fue magia. Fue la carretera, fueron los años de 6 millas cada mañana. La estrategia de Ali en esa pelea solo funcionaba si tenía el cardio para sostenerla. Si hubiera llegado sin esas reservas, Foreman lo habría destruido antes de que el plan tuviera tiempo de funcionar. Pero Ali sabía exactamente lo que tenía en el depósito, porque sabía exactamente lo que había hecho para llenarlo. Joe Frazier era una máquina de presión que no se apagaba. Frazier no era el boxeador más técnico del mundo. No era el más veloz, pero era alguien que llegaba al round 12 presionando igual que en el round 1, con los mismos hooks buscando el cuerpo, con la misma inclinación hacia adelante, con la misma intención. Y eso, para el rival que había estado esquivando esa presión durante 11 rounds, era una pesadilla. ¿De dónde venía esa capacidad? De las carreras de Filadelfia antes del amanecer, del saco donde practicaba la presión hasta que se volvía automática, del sparring donde nunca se permitía bajar el ritmo aunque el cuerpo pidiera parar. Frazier no presionaba en el round 12 porque tuviera algún don especial. Presionaba porque había pasado su vida entera entrenando para exactamente ese momento. Roberto Durán en el round 12 era más peligroso que en el 3. No igual, más. Esa es la parte que desafía la lógica normal. Todo el mundo entiende que los boxeadores se cansen. Lo que no todo el mundo entiende es cómo alguien puede ser más peligroso cuando está más cansado. La respuesta está en la preparación específica de Durán.
Su cuerpo había aprendido a funcionar bajo fatiga extrema durante tanto tiempo que cuando llegaba a esa zona de agotamiento profundo, no entraba en pánico ni bajaba la guardia. Seguía ejecutando, seguía empujando, con la misma violencia que al principio, pero con la ventaja adicional de que el rival ya no podía hacer lo mismo. Durán no ganaba peleas en los últimos rounds porque tuviera más energía. Las ganaba porque tenía más entrenamiento que convertir en acción cuando la energía ya era escasa. Rocky Marciano retirado de forma invicta, el único campeón heavyweight de la historia en no perder ni una pelea profesional. Y buena parte de eso se explica por lo que pasaba en los rounds tardíos. Marciano llegaba al final de las peleas como una apisonadora. Mientras sus rivales se vaciaban, él mantenía la presión, porque había pasado meses en montañas en terreno difícil, preparando exactamente ese momento. Cada cuesta que había subido era un round tardío que había ensayado. Cada sprint era un intercambio brutal en el round 11 que había simulado. Sus rivales sabían que iba a ser difícil. Lo que no sabían, hasta que estaban en el ring con él y llegaban al final, era que lo imposible de parar no era Marciano en el round 1, era Marciano en el round 10. Porque ese Marciano era el producto de años de trabajo que ningún talento natural podía replicar. Hagler con sus 15 rounds. En la época en que las peleas podían llegar a 15, Hagler era el tipo al que no querías ver en el round 14 porque sabías que seguía siendo el mismo. El mismo ritmo, la misma presión, los mismos golpes buscando el daño. Hagler no tenía altibajos porque Hagler no se había permitido tenerlos en el gimnasio. Su cuerpo no conocía otra forma de funcionar que no fuera a tope, y eso, round tras round pelando el alma de sus rivales poco a poco, era el resultado directo de sus camps brutales, de sus pairings sin regalo, de sus rounds de saco donde no existía el bajón. Tyson era una bestia diferente. Su amenaza no era la presión constante de Hagler, ni el movimiento continuo de Ali. Era la explosividad, el golpe que llegaba sin aviso y que podía terminar todo en cualquier momento. Y mantener esa explosividad más allá del round 2 o 3 era el reto real de Tyson. Las carreras de madrugada eran para eso, para construir la base aeróbica que le permitiera seguir siendo explosivo cuando la mayoría de los pegadores ya habían perdido el filo. No es casualidad que las mejores actuaciones de Tyson, las más completas, fueran en peleas que no terminaron en el primer asalto. Cuando el cuerpo tenía que trabajar más, cuando el reservorio tenía que dar más, ahí aparecía lo que los años de trabajo en la oscuridad habían construido. El patrón es siempre el mismo. Lo que pasa en el ring en los rounds tardíos es la consecuencia directa de lo que pasó en la carretera a las 5 de la mañana. Durante años, no hay otra explicación, no hay otro camino. Cada round tardío en el que la leyenda seguía igual era el resultado de miles de decisiones tomadas en la oscuridad cuando nadie miraba, cuando el único testigo era el asfalto y el único juez era el propio boxeador. Este canal existe para contar estas historias, las historias de los tíos que entendieron el boxeo como una guerra de verdad y pagaron el precio que nadie más estaba dispuesto a pagar. Si es lo que buscas, suscríbete y dale like porque ayuda más de lo que parece. Hoy ya nadie entrena así, o casi nadie. Y hay razones para eso que no son simplemente cobardía o comodidad, aunque también hay algo de eso en la ecuación. La ciencia deportiva moderna sabe cosas que Jack Blackburn no sabía. Sabe que el sobreentrenamiento destruye el rendimiento. Sabe que la recuperación no es un lujo sino parte del proceso de mejora. Sabe que el daño acumulado en el cerebro por años de sparring brutal tiene consecuencias neurológicas que no desaparecen. Sabe que el cuerpo de un deportista es un activo que puede deteriorarse rápidamente si no se gestiona bien. Y los contratos económicos del boxeo moderno añaden otra capa. Un promotor que ha invertido millones en un boxeador necesita que ese boxeador llegue al combate en condiciones óptimas, no destruido por un camp de 3 meses de trabajo inhumano. Esas razones son válidas, son reales, y no las voy a dismisar. Pero lo que también es verdad es que el volumen de trabajo que Ali o Marciano acumulaban en un solo camp de preparación supera lo que muchos boxeadores profesionales actuales hacen en un año completo, y que la intensidad a la que operaban, el umbral de sufrimiento que aceptaban como parte del proceso, está tan por encima de lo que la cultura moderna del fitness considera aceptable que no tiene comparación directa. La cultura moderna del fitness tiene una relación muy particular con el dolor. El dolor es una señal de alarma. El dolor es algo a gestionar, a moderar, a prevenir. Los planes de entrenamiento modernos están diseñados para minimizar el malestar mientras maximizan el resultado. Todo es más eficiente, más calculado, más preciso. Y para Ali y Hagler y Durán,
El dolor no era una señal de alarma. Era el camino. Era el único camino. No porque fueran masoquistas, sino porque en el contexto en el que vivían, en el boxeo de esa época, el umbral de dolor que el ring te iba a pedir estaba tan alto que la única forma de estar preparado era haberlo superado antes, muchas veces, con intención. Lo que para un atleta moderno de fitness es una señal de que va demasiado lejos, para Hagler era el comienzo de la sesión. Marciano se aislaba para prepararse. Se iba a zonas rurales, lejos de las distracciones, lejos de la comodidad, y construía su camp en torno a una sencilla idea, que cada día tenía que ser más duro que el anterior, hasta el punto en que la pelea pareciera fácil en comparación. La pelea era el descanso. El camp era el infierno. Esa inversión de perspectiva, ese reencuadre mental, donde la pelea es lo más fácil de todo lo que has hecho en los últimos meses, es algo que prácticamente no existe en el boxeo moderno de alto nivel. Las peleas son el clímax, el training camp es la preparación. Pero en la época clásica, en la mente de los que entrenaban como Marciano, la pelea era el examen de un trabajo que ya estaba hecho. Y el trabajo era lo brutal. Frazier corría por Filadelfia cuando todavía era de noche, porque el trabajo que tenía que hacer era demasiado para las horas de luz, no porque nadie se lo pidiera, porque él entendía que el peso que tenía que cargar en el ring requería una base que solo podías construir siendo constante de una manera que la mayoría no sostendría ni una semana. El contraste con el presente no es un juicio moral, no es decir que los boxeadores de hoy son peores personas o que se esfuerzan menos. El contexto ha cambiado y los atletas se adaptan al contexto. Pero lo que sí es verdad, lo que no tiene discusión, es que la combinación de volumen brutal, intensidad real, tiempo en el deporte y propósito genuino que tenían estas leyendas es prácticamente irrepetible hoy en día, porque el entorno que lo hacía necesario ha desaparecido en gran medida. Y eso no reduce lo que hicieron. Al contrario, lo que hicieron era una respuesta a un mundo que les exigía ese nivel o les destruía. Y respondieron construyéndose a sí mismos de una forma que vista desde el presente parece casi de otra especie. Hombres que se fabricaron el cardio que necesitaban para sobrevivir en el lugar más duro del mundo, a base de kilómetros, de rounds, de trabajo físico puro y de una ética de sacrificio que ponía en vergüenza a cualquier noción moderna de lo que significa prepararse de verdad. La ciencia deportiva puede explicar ahora por qué funcionaba cada método. Los fisiologistas pueden desglosar las adaptaciones musculares, cardiovasculares y metabólicas que producía cada tipo de entrenamiento. Pero lo que la ciencia no puede replicar es la mentalidad. La capacidad de elegir el sufrimiento deliberado día tras día, año tras año, sin garantías, sin app de seguimiento, sin plan optimizado. Solo la certeza de que lo que no te construye hoy te destroza mañana. Eso es lo que tenían estas leyendas y lo que el boxeo moderno, con todas sus mejoras científicas y todas sus razones válidas para no hacerlo igual, no ha podido reemplazar del todo. Al final, lo que construyeron estas leyendas no fue solo cardio, fue algo más difícil de medir y más difícil de replicar. Construyeron la certeza de que cuando llegara el round 10, el 11, el 12, cuando el cuerpo dijera pará y los pulmones ardieran y las piernas empezaran a no responder del todo, ellos iban a seguir, no porque no sintieran el cansancio, sino porque habían sentido ese cansancio antes, muchas veces. En la carretera a las 4 de la madrugada, en el saco sin que nadie mirara, en los sprints cuesta arriba bajo la lluvia de Filipinas o en los cerros de Nueva Jersey. Y cada vez que habían llegado a ese punto y habían seguido de todas formas, habían grabado en su cuerpo y en su cabeza que ese punto no era el final. Era solo un punto más. Eso no está en ningún plan de entrenamiento. No lo da ningún programa de 8 semanas. No lo enseña ningún coach con algoritmos de recuperación. Se construye en la oscuridad. Solo cuando nadie te ve, cuando nadie te obliga, cuando la única razón para dar el siguiente paso es que tú decidiste que eso es lo que eres. Ali lo decidió cada mañana durante años. Frazier lo decidió corriendo por Filadelfia cuando todos los demás dormían. Hagler lo decidió en cada round de sparring cuando podría haberse parado. Dural lo decidió en cada cuesta cuando el sufrimiento decía que ya era suficiente. Marciano lo decidió en cada campo de entrenamiento construido, como un infierno para que el ring pareciera un paraíso. La grandeza que vemos en ellos en el ring es solo la punta del iceberg. Debajo está todo lo que nadie vio. Los kilómetros, los rounds, los días en que el cuerpo pedía parar y la cabeza decía no. La suma de miles de decisiones tomadas en la oscuridad antes de que hubiera ninguna leyenda que construir.
Ese es el precio real, y casi nadie está dispuesto a pagarlo. Pero ellos sí lo pagaron, y por eso todavía hablamos de ellos. Si te ha gustado este vídeo, déjalo en los comentarios. Me interesa saber qué leyenda del boxeo crees que tenía el cardio más brutal de todos los que hemos mencionado. Hay una respuesta que casi todo el mundo se sorprende cuando escucha el argumento. Y si no estás suscrito, ya sabes. Nos vemos en el próximo vídeo.